Capítulo 74. Regulación de la temperatura corporal y fiebre. La temperatura de los tejidos profundos del organismo, o temperatura central, suele permanecer muy constante, con un margen de más o menos 0,6 grados C, salvo cuando sobreviene una enfermedad febril. De hecho, una persona desnuda puede exponerse a temperaturas tan bajas como 13 grados centígrados o tan altas como de 54 grados centígrados con un aire seco y mantener una temperatura central casi constante. Los mecanismos que regulan la temperatura corporal constituyen un sistema regulador de maravilloso diseño. El objetivo de este capítulo es comentar este sistema y su funcionamiento en los estados de salud y de enfermedad. La temperatura de la piel, a diferencia de la temperatura central, aumenta y desciende con la temperatura del entorno. La temperatura de la piel tiene interés por la capacidad de la piel de desprender calor al entorno. No existe una sola temperatura central que pueda considerarse normal, porque las mediciones efectuadas en muchas personas sanas revelan un intervalo normal de temperaturas bucales, como ilustra la figura 74.1, desde 36 hasta más de 37,5 grados centígrados. La temperatura central normal suele variar, por término medio, entre 36,5 y 37 grados centígrados si se mide en la boca y resulta 0,6 grados centígrados más alta si se mide en el recto. Figura 74.1 Intervalo normal estimado de la temperatura central. Modificado de Dubois E.F., Feber. Springfield, Ill., Charles C. Thomas, 1948. La temperatura corporal aumenta con el ejercicio y varía con los extremos de temperatura ambiental, porque los mecanismos termorreguladores no son perfectos. Si el ejercicio agotador aumenta en exceso la temperatura corporal, esta puede elevarse hasta 38,3-40 grados C. Por el contrario, si se expone el cuerpo a un frío extremo, la temperatura desciende por debajo de 35,5 grados centígrados. La temperatura corporal se regula por el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. Si la tasa de producción calorífica del organismo excede la de la pérdida de calor, se acumula el calor dentro del cuerpo y aumenta la temperatura corporal. En cambio, si la pérdida es mayor, descienden el calor y la temperatura corporales. Por eso, casi todo el resto del capítulo se ocupa del equilibrio entre la producción y la pérdida de calor y de los mecanismos que regulan cada uno de ellos. Producción de calor. La producción de calor es uno de los productos intermedios más importantes del metabolismo. En el capítulo 73 se resume la energética corporal y se comentan los distintos factores que determinan la tasa de producción de calor, denominada tasa metabólica del organismo. Los más importantes se enumeran a continuación: 1. Tasa metabólica basal de todas las células corporales. 2. Tasa extra del metabolismo generada por la actividad muscular, incluidas las contracciones musculares determinadas por la tiritona. 3. Metabolismo añadido generado por el efecto de la tiroxina y, en menor grado, por otras hormonas, como la hormona de crecimiento y la testosterona, sobre las células. 4. Metabolismo extra ocasionado por el efecto de la adrenalina, la noradrenalina y la estimulación simpática sobre las células. 5. Metabolismo adicional causado por la mayor actividad química de las células, sobre todo cuando aumenta la temperatura celular. Y 6. Metabolismo adicional necesario para la digestión. Absorción y almacenamiento de los alimentos, efecto termógeno de los alimentos. Pérdida de calor. Casi todo el calor producido en el organismo se genera en los órganos profundos, en particular, en el hígado, el cerebro y el corazón, y también en los músculos esqueléticos durante el ejercicio. Luego, este calor pasa de los órganos y tejidos profundos hacia la piel, donde se pierde hacia la atmósfera y el entorno. Por consiguiente, la velocidad a la que desaparece el calor depende casi en exclusiva de dos factores: 1. La rapidez con la que se transporta el calor desde el lugar de producción dentro del organismo hacia la piel, y 2. La rapidez con que la piel ceda el calor al entorno. Empecemos por exponer el sistema que aísla el centro del cuerpo de la periferia cutánea. Sistema aislante del organismo. La piel,
Los tejidos subcutáneos y, en particular, la grasa de los tejidos subcutáneos actúan de manera concertada como aislante térmico del organismo. La grasa tiene importancia porque conduce el calor a un tercio de la velocidad de los otros tejidos. Cuando no fluye sangre de los órganos internos calentados hacia la piel, las propiedades aislantes del cuerpo de un hombre representan 3/4 partes de las propiedades aislantes de la ropa habitual. El sexo femenino cuenta con un aislamiento aún mejor. El aislamiento bajo la piel supone un medio eficiente para conservar la temperatura interna o central, aunque a expensas de que la temperatura cutánea se aproxime a la ambiental. El flujo sanguíneo desde el centro del organismo hacia la piel transfiere el calor. La capa inferior de la piel está generosamente vascularizada. Especial mención merece el plexo venoso continuo que recibe sangre de los capilares cutáneos, como muestra la figura 74-2, en la mayoría de las áreas expuestas del cuerpo, manos, pies y orejas. Las pequeñas arterias también aportan sangre al plexo a través de anastomosis arteriovenosas provistas de mucho tejido muscular. Figura 74-2 circulación sanguínea por la piel. La velocidad con la que fluye la sangre hacia la piel por el plexo venoso varía mucho, desde prácticamente nada hasta un 30% del gasto cardíaco total. Si el flujo cutáneo aumenta, el calor se conduce con enorme eficiencia desde el centro del cuerpo hasta la piel, mientras que cuando la tasa de perfusión de la piel se reduce, la conducción de calor es mínima. La figura 74-3 muestra el efecto cuantitativo de la temperatura ambiental sobre la conducción de calor desde el centro del cuerpo hasta la superficie de la piel y luego, la conducción atmosférica. La conductancia del calor se multiplica casi por 8 entre el estado de vasoconstricción plena y el de vasodilatación total. Figura 74-3 efecto de la variación de la temperatura ambiental sobre la conductancia de calor desde el centro del organismo hasta la piel. Modificado de Banzheimer Th., Heat and Temperature Fundamentals of Medical Physiology. New York, Dowden, Hutchinson and Ross, 1980. En resumen, la piel es un sistema, radiador de calor, con un control eficaz. El flujo sanguíneo de la piel se comporta como el mecanismo más eficiente que transfiere el calor del centro del organismo hacia la piel. El grado de vasoconstricción de las arteriolas y de las anastomosis arteriovenosas que nutren de sangre el plexo venoso de la piel regula la conducción de calor hacia la piel a través de la sangre. Esta vasoconstricción depende casi por completo, a su vez, del sistema nervioso simpático que responde a las variaciones de la temperatura central y de la temperatura ambiental. Estos hechos se comentan luego en este capítulo al describir el control hipotalámico de la temperatura corporal. Aspectos físicos elementales acerca de la pérdida de calor desde la superficie cutánea. La figura 74-4 ilustra los distintos métodos por los que el calor se desprende de la piel al entorno, a figura 74-4. Figura 74-4 mecanismos de pérdida de calor del cuerpo. La radiación provoca pérdida de calor en forma de radiaciones infrarrojas como se expone en la figura 74-474-4. Una persona desnuda, sentada en una habitación con temperatura ambiente normal pierde cerca de un 60% de todo el calor por radiación. La mayor parte de la emisión de radiaciones infrarrojas, un tipo de onda electromagnética, que sale del organismo tiene unas longitudes de onda de 5 a 20 m, es decir, de 10 a 30 veces la longitud de los rayos de luz visible. Todos los objetos que no tienen una temperatura absoluta de cero emiten estas radiaciones. El cuerpo humano irradia calor en todas las direcciones. Las radiaciones caloríficas también son emitidas por las paredes de las habitaciones y otros objetos en dirección al cuerpo. Si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, el cuerpo emite una mayor cantidad de calor de la que recibe. La pérdida de calor por conducción se produce por contacto directo con un objeto como aparece en la figura 74-474-4. Normalmente se pierden cantidades minúsculas de calor, en torno al 3%, mediante conducción directa desde la superficie corporal hacia objetos sólidos como una silla o una cama. Sin embargo, la pérdida de calor por conducción aérea supone un porcentaje considerable del total, aproximadamente 15%,
incluso en condiciones normales. Como se recordará, el calor es, en realidad, la energía cinética del movimiento molecular y las moléculas de la piel no cesan de vibrar. Gran parte de la energía de este movimiento se puede ceder a la atmósfera si ésta se encuentra más fría que la piel, con lo que aumenta la velocidad de movimiento de las moléculas del aire. Una vez que la temperatura del aire adyacente a la piel igual a la de esta, ya no se pierde calor por esta vía porque la cantidad de calor conducida desde el aire hacia el cuerpo es idéntica. Así pues, la conducción de calor del cuerpo a la atmósfera se limita de manera espontánea, a menos que el aire calentado se aleje de la piel, con lo que siempre establecería contacto con la piel un aire nuevo, no calentado, fenómeno denominado convección del aire. La pérdida de calor por convección procede del movimiento del aire. El calor de la piel es conducido primero hacia el aire y después se aleja debido a las corrientes de aire de convección. Alrededor del cuerpo surge siempre una pequeña convección, por la tendencia del aire que rodea la piel a elevarse después de calentado. Por este motivo, aproximadamente el 15% de la pérdida total de calor de una persona desnuda, sentada en una habitación cómoda sin un gran movimiento del aire, se debe a la conducción del mismo y luego a la convección con alejamiento del cuerpo. Efecto refrigerador del viento. Si una persona se expone al viento, la capa de aire en contacto inmediato con la piel se sustituye por otra nueva con mucha más rapidez de lo habitual y, en consecuencia, se acelera la pérdida de calor por convección. El efecto refrigerador del viento para una velocidad de viento baja es casi proporcional a la raíz cuadrada de dicha velocidad. Por ejemplo, un viento de 6,5 km por hora refrigera 2 veces más que otro de 1,5 km por hora. Conducción y convección del calor por una persona suspendida en el agua. El agua posee un calor específico varios miles de veces mayor que el aire, por lo que cada porción unitaria de agua adyacente a la piel puede absorber mucho más calor que el aire. Además, la conductividad del calor dentro del agua es muy grande si se compara con la del aire. Por todo ello, parece imposible que el organismo pueda calentar una capa fina y próxima de agua y crear una zona aislante, como sucede con el aire. De aquí que, en general, la tasa de pérdida de calor hacia el agua sea muy superior a la atmosférica si la temperatura del agua está por debajo de la temperatura corporal. Evaporación. Cuando el agua se evapora de la superficie cutánea, por cada gramo evaporado desaparecen 0,58 kilocalorías de calor. El agua continúa evaporándose de manera insensible a través de la piel y los pulmones, con una velocidad aproximada de 600 a 700 ml/día, aunque la persona no sude. Esta evaporación insensible provoca una pérdida de calor continua, a razón de 16 a 19 calorías por hora, a través de la piel y de los pulmones. No sirve para regular la temperatura, sino que obedece a una difusión continua de las moléculas de agua a través de los epitelios cutáneo y respiratorio. No obstante, la pérdida de calor por evaporación del sudor se puede controlar regulando la velocidad de sudoración, como se expone más adelante en este capítulo. La evaporación es un mecanismo de refrigeración necesario para temperaturas atmosféricas muy altas. Mientras la temperatura de la piel exceda la del ambiente, se pierde calor por radiación y conducción. Sin embargo, si la temperatura del ambiente es mayor que la de la piel, en lugar de que el calor desaparezca, el cuerpo lo recibe por radiación y conducción. En estas circunstancias, el único medio del que dispone el organismo para librarse del calor es la evaporación. Por eso, todo aquello que impida una evaporación adecuada cuando la temperatura ambiente excede la de la piel provocará un aumento de la temperatura corporal interna. Así sucede, a veces, con los niños que nacen con una ausencia congénita de glándulas sudoríparas. Estas personas toleran las temperaturas frías de la misma manera que las personas sanas, pero pueden morir de un golpe de calor en el trópico porque, al no disponer de sistema de refrigeración por evaporación, no pueden evitar que la temperatura corporal aumente cuando la temperatura ambiental se eleva por encima de la corporal.
La indumentaria reduce la pérdida de calor por conducción y convección. La ropa atrapa el aire cercano a la piel dentro del tejido y aumenta el espesor de la denominada zona privada de aire próxima a la piel, aparte de reducir el flujo de las corrientes de convección del aire. Por eso, la tasa de pérdida de calor del organismo por conducción y por convección disminuye mucho. La indumentaria habitual reduce la tasa de pérdida de calor hasta aproximadamente la mitad de la del cuerpo desnudo, pero la ropa utilizada en el Ártico llega a reducir la pérdida hasta una sexta parte. Casi la mitad del calor transmitido por la piel a la ropa se irradia a la ropa en lugar de conducirse a través del pequeño espacio que lo separa. Por eso, si se reviste el interior de la ropa con una fina capa de oro, que refleja de nuevo el calor radiante al cuerpo, se obtiene una indumentaria con propiedades aislantes mucho más eficaces. Mediante esta técnica se puede reducir el peso de la indumentaria empleada en el Ártico casi a la mitad. La eficacia de la indumentaria para conservar la temperatura corporal desaparece casi enteramente cuando se humedece la ropa porque, dada la gran conductividad del agua, la tasa de transmisión de calor se multiplica por 20 en ese momento. En consecuencia, uno de los factores más importantes para proteger al organismo del frío en las regiones árticas es tomar todas las cautelas para que la ropa no se moje. De hecho, hay que procurar no calentarse en exceso, ni siquiera de manera pasajera, porque la sudoración dentro de la ropa reduce mucho su eficacia aislante. La sudoración y su regulación por el sistema nervioso autónomo. La estimulación de la zona preóptica del hipotálamo anterior, por la electricidad o por el exceso de calor, provoca sudoración. Los impulsos nerviosos que inducen sudoración desde esta zona son transmitidos por el sistema nervioso autónomo a la médula espinal y luego por la vía simpática hasta la piel. Como se recordará por la exposición sobre el sistema nervioso autónomo en el capítulo 61, las glándulas sudoríparas están inervadas por fibras nerviosas colinérgicas, fibras que segregan acetilcolina, pero que viajan con los nervios simpáticos junto con las fibras adrenérgicas. Estas glándulas también son estimuladas, hasta cierto punto, por la adrenalina o la noradrenalina circulantes, pese a que las glándulas no dispongan por sí mismas de inervación adrenérgica. Este mecanismo tiene importancia durante el ejercicio, ya que la médula suprarrenal segrega las hormonas citadas y el organismo debe desprenderse del exceso de calor generado por la actividad muscular. Mecanismos de la secreción del sudor. Como se ve en la figura 74-5, la glándula sudorípara es una estructura tubular compuesta por dos elementos: 1, una porción arrollada subdérmica y profunda donde se segrega el sudor, y 2, un conducto que asoma a la piel a través de la dermis y de la epidermis. Como sucede con muchas otras glándulas, la parte secretora de la glándula sudorípara segrega un líquido denominado secreción primaria o precursora. Luego, las concentraciones de los componentes de ese líquido se modifican a su paso por el conducto. Figura 74-5. Glándula sudorípara inervada por un nervio simpático secretor de acetilcolina. La porción glandular crea una secreción primaria sin proteínas, la mayoría de los electrolitos se reabsorben en el conducto, con lo que finalmente sale una secreción acuosa y diluida. La secreción precursora es un producto secretor activo de las células epiteliales que revisten la porción arrollada de la glándula sudorípara. La terminación de las fibras nerviosas simpáticas colinérgicas en o cerca de las células glandulares induce la secreción. La composición de la secreción precursora se asemeja a la del plasma, pero no contiene las proteínas de este. La concentración de sodio se acerca a 142 mEq/L y la de cloruro a 104 mEq/L, mientras que las de los demás solutos del plasma es mucho menor. Conforme esta secreción precursora fluye por el conducto glandular, se modifica por la reabsorción de casi todos los iones sodio y cloruro. El grado de reabsorción depende de la velocidad de sudoración. Si la glándula sudorípara solo se estimula de forma discreta, el líquido precursor pasa lentamente por el conducto. En este caso, casi todos los iones sodio y cloruro se reabsorben y su concentración desciende hasta 5 mEq/L. Este proceso reduce la presión osmótica del líquido sudoríparo, se reduce en tal medida que casi toda el agua también se reabsorbe y se concentran la mayoría de los demás.
Elementos. En consecuencia, si la sudoración es lenta, algunos componentes, como la urea, el ácido láctico y los iones potasio, suelen concentrarse mucho. En cambio, si el sistema nervioso simpático estimula las glándulas sudoríparas con fuerza, se forman grandes cantidades de secreción precursora y el conducto solo logra reabsorber algo más de la mitad del cloruro sódico. Las concentraciones de los iones sodio y cloruro alcanzan, si la persona no está aclimatada, un máximo cercano a 50 a 60 mEq/L, algo menos de la mitad de sus concentraciones plasmáticas. Además, el flujo del sudor en los túbulos glandulares es tan rápido que apenas se reabsorbe el agua. Por esta razón, la concentración de los demás elementos disueltos en el sudor aumenta muy poco, la urea representa casi el doble de la del plasma, el ácido láctico casi el cuádruple, y el potasio se multiplica por 1,2. Las personas no aclimatadas al calor pierden mucho cloruro sódico con el sudor, pero, una vez que se logra la aclimatación, la pérdida electrolítica se reduce considerablemente, a pesar de la mayor capacidad de sudoración. Mecanismo de aclimatación del sudor al calor, importancia de la aldosterona pese a que una persona sana, pero no aclimatada, no llegue casi nunca a segregar más de 1 litro de sudor cada hora. Si se expone a un clima caliente durante 1 a 6 semanas, empezará a sudar cada vez más y la velocidad máxima de producción de sudor podrá alcanzar hasta 2 a 3 L/h. La evaporación de esta cantidad enorme de sudor llega a eliminar el calor del organismo con una velocidad más de 10 veces superior a la tasa normal de producción de calor. Esta mayor eficiencia del mecanismo de sudoración obedece a un cambio dentro de las células de las glándulas sudoríparas que aumentan su capacidad de secreción. La aclimatación también reduce la concentración de cloruro sódico del sudor para conservar cantidades crecientes de esta sal. Casi todo este efecto es consecuencia de una mayor secreción de aldosterona por las glándulas de la corteza suprarrenal que, a su vez, se inicia por el ligero descenso de la concentración de cloruro sódico en los líquidos extracelulares y en el plasma. Una persona no aclimatada que sude mucho pierde, a menudo, de 15 a 30 g de sal al día en los primeros días. Después de 4 a 6 semanas de aclimatación, la pérdida suele ser de 3 a 5 g al día. Pérdida de calor con el jadeo. Muchos animales apenas ceden calor por la superficie de su cuerpo por 2 motivos. 1. La superficie está cubierta a menudo de pelo, y 2. La piel de la mayoría de los animales inferiores no contiene glándulas sudoríparas, con lo que se evita casi toda la pérdida evaporativa de calor de la piel. El mecanismo del jadeo sirve, para muchos animales, como medio sucedáneo para disipar el calor. Este fenómeno del jadeo se activa en los centros termorreguladores del encéfalo. Cuando la sangre se calienta en exceso, el hipotálamo inicia las señales neurógenas para reducir la temperatura corporal. Una de ellas desencadena el jadeo. El jadeo real está controlado por un centro del jadeo asociado al centro respiratorio neumotáxico de la protuberancia. Cuando un animal jadea, inspira y expira con rapidez, por lo que entran en contacto grandes cantidades de aire renovado del exterior con la parte alta de la vía aérea. Este mecanismo enfría la sangre de la mucosa respiratoria debido a la evaporación de agua de su superficie, en particular, la evaporación de saliva de la lengua. Sin embargo, el jadeo no aumenta la ventilación alveolar más allá de lo necesario para un control adecuado de los gases sanguíneos, porque cada respiración es muy superficial. Así pues, la mayor parte del aire que entra en los alvéolos es aire del espacio muerto. Sobre todo de la tráquea, pero no de la atmósfera. Regulación de la temperatura corporal, importancia del hipotálamo. La figura 74-6 ilustra lo que sucede con la temperatura central de un cuerpo desnudo después de varias horas de exposición a una atmósfera seca entre 0 y 70 grados centígrados. Las dimensiones precisas de la curva dependen del movimiento del viento, la cantidad de humedad del aire e incluso la naturaleza del entorno. En general, un cuerpo desnudo mantenido en una atmósfera seca entre 12 y 55 grados centígrados puede mantener una temperatura central normal de 36 a 37,5 grados centígrados.
Figura 74 a 6. Efecto de las temperaturas atmosféricas elevadas y reducidas sobre la temperatura central del cuerpo después de varias horas de exposición en condiciones de sequedad. Obsérvese que la temperatura corporal se mantiene estable a pesar de las enormes variaciones de temperatura atmosférica. La temperatura del cuerpo está regulada casi exclusivamente por mecanismos nerviosos de retroalimentación que operan, en su mayoría, a través de centros termorreguladores situados en el hipotálamo. Para que estos mecanismos de retroalimentación actúen, se necesitan detectores de temperatura que indiquen el momento en que ésta aumenta o disminuye en exceso. Importancia de las regiones hipotalámica anterior y preóptica en la detección termostática de la temperatura. La zona hipotalámica anterior preóptica contiene multitud de neuronas sensibles al calor y hasta un tercio de neuronas sensibles al frío. Se cree que estas neuronas actúan como sensores térmicos que controlan la temperatura corporal. La velocidad de descarga de las neuronas termosensibles se multiplica de 2 a 10 veces cuando la temperatura corporal aumenta 10 grados centígrados. En cambio, las neuronas sensibles al frío aumentan la tasa de descarga cuando la temperatura corporal baja. Si se calienta la región preóptica, la piel de todo el organismo empieza a sudar de manera profusa y, al mismo tiempo, todos los vasos sanguíneos cutáneos experimentan una enorme dilatación. Esta respuesta es una reacción inmediata para que el organismo pierda calor y la temperatura corporal se normalice. Por otro lado, inhibe todo exceso de producción calorífica corporal. En definitiva, está claro que las regiones hipotalámica y preóptica pueden actuar como centro termostático regulador de la temperatura corporal. Detección de la temperatura por los receptores de la piel y de los tejidos corporales profundos. Pese a que las señales emitidas por los receptores hipotalámicos de la temperatura controlan con gran potencia la temperatura corporal, los receptores de otras partes del cuerpo ejercen una función termorreguladora complementaria. Así sucede, en particular, con los receptores térmicos de la piel y de algunos tejidos profundos del organismo. Como se recordará de la exposición sobre los receptores sensitivos del capítulo 49, la piel está dotada de receptores para el frío y para el calor. La piel tiene muchos más receptores para el frío que para el calor, de hecho, a veces se observan hasta 10 veces más en muchas zonas de la piel. Por eso, la detección periférica de la temperatura se ocupa, sobre todo, de detectar temperaturas frías o muy frías en lugar de calientes. Aunque los mecanismos moleculares para detectar cambios en la temperatura no se conocen bien, los estudios experimentales sugieren que la familia de canales catiónicos de potencial de receptor transitorio presente en las neuronas somatosensoriales y las células epidérmicas puede mediar en la sensación térmica en un amplio intervalo de temperaturas cutáneas. Cuando se enfría la piel de todo el organismo, se desencadenan de inmediato efectos reflejos que aumentan la temperatura corporal por diversas vías. 1. Estimulan con intensidad el escalofrío, con lo que aumenta la tasa de producción de calor del organismo. 2. Inhiben la sudoración, si es que ésta ya se había manifestado. Y 3. Inducen una vasoconstricción de la piel para reducir la pérdida del calor orgánico a través de la misma. Los receptores profundos de la temperatura corporal se encuentran sobre todo en la médula espinal, en las vísceras abdominales y en o alrededor de las grandes venas de la parte superior del abdomen y del tórax. Estos receptores profundos actúan de forma diferente a los de la piel, porque están expuestos a la temperatura central más que a la temperatura superficial. Sin embargo, al igual que los receptores cutáneos, detectan sobre todo el frío más que el calor. Es muy probable que los receptores cutáneos y profundos se ocupen de evitar la hipotermia, es decir, de prevenir un descenso de la temperatura corporal. El hipotálamo posterior integra las señales termosensibles centrales y periféricas. Muchas señales que miden la temperatura nacen en los receptores periféricos, pero su contribución al control térmico se establece principalmente a través del hipotálamo. La zona del hipotálamo estimulada es la región hipotalámica posterior, a ambos lados, aproximadamente a la altura de los cuerpos mamilares. Las señales detectoras de temperatura de la región hipotalámica anterior y preóptica también se transmiten hasta esta zona hipotalámica posterior.
En este lugar, las señales de la región preóptica y de otras partes del organismo se combinan e integran para regular las reacciones productoras y conservadoras del calor corporal. Mecanismos neuronales efectores que reducen o aumentan la temperatura corporal. Cuando los centros hipotalámicos de la temperatura detectan una temperatura excesivamente alta o baja, desencadenan los procedimientos pertinentes para que la temperatura disminuya o aumente. El lector probablemente conocerá casi todos estos procedimientos por su experiencia personal. En los apartados siguientes se describen ciertos aspectos singulares. Mecanismos para reducir la temperatura cuando el cuerpo alcanza un calor excesivo. El sistema termorregulador se sirve de tres mecanismos esenciales para reducir el calor corporal cuando la temperatura del cuerpo es excesiva. 1. Vasodilatación de la piel. Los vasos sanguíneos de la piel de casi todas las regiones corporales se dilatan con intensidad debido a la inhibición de los centros simpáticos del hipotálamo posterior, que produce una vasoconstricción. La vasodilatación plena multiplica la tasa de transferencia del calor a la piel hasta 8 veces. 2. Sudoración. El efecto sudoríparo del incremento de la temperatura corporal se demuestra por la curva azul de la figura 74-7, donde se aprecia un aumento nítido de la tasa de evaporación, pérdida de calor, resultante de la sudoración cuando la temperatura central se eleva por encima del valor crítico de 37 grados centígrados. Todo incremento adicional de 1 grado centígrado de la temperatura corporal causa la sudoración suficiente para eliminar 10 veces la tasa basal de producción corporal de calor. 3. Disminución de la producción de calor. Los mecanismos que exageran la producción de calor, como la tiritona y la termogenia química, se inhiben. Figura 74-7. Efecto de la temperatura hipotalámica sobre la pérdida de calor corporal por evaporación y sobre la producción de calor inducido, sobre todo, por la actividad muscular y la tiritona. La figura muestra el valor crítico de temperatura, a partir del cual aumenta la pérdida de calor y se alcanza una producción del mismo mínima estable. Mecanismos que aumentan la temperatura cuando el cuerpo se enfría demasiado. Si el cuerpo se enfría en exceso, el sistema termorregulador inicia los procedimientos contrarios, a saber: 1. Vasoconstricción de toda la piel. Los centros simpáticos situados en la porción posterior del hipotálamo estimulan esta reacción. 2. Piloerección. Piloerección significa erección de la parte terminal del pelo. La estimulación simpática determina una contracción de los músculos erectores del pelo, adheridos a los folículos pilosos, por eso, el pelo se endereza. Este mecanismo carece de interés para el ser humano, pero, en muchos animales, la erección del pelo permite atrapar una capa densa de aire aislante próxima a la piel, con lo que se reduce mucho la transferencia de calor al entorno. 3. Aumento de la termogenia, producción de calor. La producción de calor por los sistemas metabólicos se eleva con la tiritona, la estimulación simpática de dicha producción y la secreción de tiroxina. Estos métodos que incrementan el calor requieren una explicación adicional, que se ofrece en los apartados siguientes. Estimulación hipotalámica de la tiritona. En la porción dorsomedial del hipotálamo posterior y cerca de la pared del tercer ventrículo se encuentra una región denominada centro motor primario de la tiritona. De ordinario, esta región está inhibida por las señales del centro de calor de la región hipotalámica anterior preóptica, pero las señales de frío de la piel y de la médula espinal lo estimulan. Así pues, este centro se activa cuando la temperatura corporal desciende, incluso décimas de grado, por debajo de un valor crítico, como lo demuestra el aumento repentino de la producción de calor. Véase la curva roja en la figura 74-774-7. Luego transmite las señales causantes de la tiritona a través de tractos bilaterales que bajan desde el tronco encefálico por los cordones laterales de la médula y acaban en las motoneuronas anteriores. Se trata de señales sin ritmo fijo, que no inducen una verdadera agitación muscular, sino que aumentan el tono de los músculos esqueléticos y facilitan la actividad de las motoneuronas anteriores. Cuando el tono aumenta por encima de un determinado valor crítico, empieza la tiritona.
Posiblemente, esta reacción se debe a una oscilación por retroalimentación del mecanismo reflejo de estiramiento del uso muscular que se expone en el capítulo 55. Cuando la tiritona es máxima, la producción de calor del cuerpo aumenta de 4 a 5 veces. Excitación química simpática de la producción de calor. Como se apunta en el capítulo 73. El incremento de la estimulación simpática o de los valores circulantes de noradrenalina y adrenalina de la sangre puede inducir un aumento inmediato de la tasa metabólica celular. Este efecto se conoce como termogenia química o termogenia sin escalofríos y obedece, al menos en parte, a la capacidad de la noradrenalina y de la adrenalina para desacoplar la fosforilación oxidativa. En otras palabras, el exceso de nutrientes se oxida y, en consecuencia, libera energía en forma de calor, pero no facilita la síntesis del trifosfato de adenosina. El grado de termogenia química de un animal se relaciona de forma casi directamente proporcional a la cantidad de grasa parda de sus tejidos. Este tipo de grasa contiene muchas mitocondrias especiales dedicadas a la oxidación desacoplada, como se expone en el capítulo 73. La grasa parda está profusamente inervada por nervios simpáticos que liberan noradrenalina, que estimula a su vez la expresión tisular de la proteína desacopladora mitocondrial, también llamada termogenina, y aumenta la termogenia. La aclimatación influye de manera notable en la intensidad de la termogenia química. Algunos animales, como las ratas, expuestos durante varias semanas a un entorno frío muestran un incremento de la producción de calor del 100 al 500% cuando se exponen de manera repentina al frío, a diferencia del animal no aclimatado, cuyo aumento tan solo llega a un tercio de este. Este incremento de la termogenia conlleva asimismo un aumento proporcional de la ingesta. Los adultos apenas poseen grasa parda, por eso, es raro que la termogenia química aumente la producción de calor más allá de un 10 a 15%. Sin embargo, entre los lactantes, que sí disponen de una pequeña cantidad de grasa parda en el espacio interescapular, la termogenia química puede incrementar la tasa de producción de calor en un 100%. Se trata, sin duda, de un factor importante que conserva la temperatura corporal del recién nacido. La mayor liberación de tiroxina aumenta la producción de calor a largo plazo. La refrigeración de la región hipotalámica anterior y preóptica aumenta también la producción de la hormona neurosecretora que libera la tirotropina en el hipotálamo. Esta hormona es transportada por las venas porta del hipotálamo hacia la adenohipófisis, donde estimula la secreción de la tirotropina. La tirotropina, a su vez, estimula una mayor liberación de tiroxina por la glándula tiroides, como se explica en el capítulo 77. Este aumento de la tiroxina activa la proteína desacopladora y eleva la tasa metabólica celular, otro mecanismo de termogenia química. Este incremento metabólico no es inmediato, sino que se necesitan varias semanas de exposición corporal al frío para que el tiroides se hipertrofie y alcance el nuevo dintel de secreción de tiroxina. La exposición de los animales a un frío extremo durante varias semanas induce un aumento de tamaño de las glándulas tiroideas del 20 a 40%. Sin embargo, el ser humano rara vez se expone al mismo grado de frío que muchos animales. Por eso, se sigue ignorando la importancia cuantitativa del mecanismo tiroideo de adaptación al frío para el ser humano. Algunas mediciones aisladas revelan que la tasa metabólica aumenta en personal militar que reside durante algunos meses en el Ártico. Por otro lado, algunos de los Inuit, pueblos indígenas que viven en las regiones árticas de Alaska, Canadá o Groenlandia, también muestran tasas metabólicas basales anormalmente elevadas. Además, el efecto estimulador continuo del frío sobre el tiroides podría explicar la incidencia mucho mayor de bocio tóxico entre las personas que viven en los climas más fríos en relación con los que habitan los climas más cálidos. Del ejemplo de la figura 74-7 se desprende con claridad que a partir de una temperatura central crítica de unos 37,1 grados centígrados, se suceden cambios espectaculares en las velocidades de pérdida y producción de calor. Por encima de esta temperatura, la velocidad de pérdida de calor excede la de producción, de modo que la temperatura corporal disminuye y se aproxima de nuevo al valor de 37,1 grados centígrados.
Para valores inferiores, la velocidad de producción supera a la de pérdida, por lo que la temperatura corporal se eleva y vuelve de nuevo al valor de 37,1 grados centígrados. Esta temperatura crucial se denomina punto de ajuste del mecanismo termorregulador, es decir, todos los mecanismos termorreguladores tratan, en todo momento, de llevar la temperatura corporal al punto de ajuste citado. Ganancia por retroalimentación para el control de la temperatura corporal. Como se expuso en el capítulo 1, la ganancia por retroalimentación mide la eficiencia de un sistema de control. En el caso del control de la temperatura, conviene que la temperatura central cambie lo menos posible, aunque la ambiental pueda hacerlo de manera brusca de un día para otro o incluso de una hora a la siguiente. La ganancia por retroalimentación del sistema termorregulador equivale al cociente entre el cambio de la temperatura ambiental y el cambio de la temperatura central del cuerpo menos 1. Véase la fórmula en el capítulo 1. Se ha demostrado en distintos experimentos que la temperatura corporal humana cambia aproximadamente 1 grado centígrado por cada variación de 25 a 30 grados C de la temperatura ambiente. Por consiguiente, la ganancia por retroalimentación del mecanismo íntegro de termorregulación se aproxima a 27, 28/1, 1 igual a 27, que es una ganancia extraordinaria para un sistema de control biológico. En comparación, la ganancia por retroalimentación del sistema de control de la presión arterial por los barorreceptores es menor de 2. La temperatura cutánea puede modificar ligeramente el punto de ajuste para el control de la temperatura central. El punto de ajuste crítico de la temperatura en el hipotálamo, a partir del cual se inicia la sudoración y por debajo del cual comienza la tiritona depende, sobre todo, del grado de actividad de los receptores para el calor de la región hipotalámica anterior y preóptica. Sin embargo, las señales de temperatura de las regiones periféricas, en particular de la piel y también de algunos tejidos profundos, la médula espinal y las vísceras abdominales, contribuyen asimismo a regular la temperatura corporal. ¿De qué manera actúan? La respuesta es que modifican el punto de ajuste del centro hipotalámico que controla la temperatura. Este efecto se ilustra en las figuras 74-8 y 74-9.74-9. Figura 74a8 Efecto de la modificación de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de pérdida de calor del organismo por evaporación. Obsérvese también que la temperatura cutánea determina el punto de ajuste, a partir del cual empieza la sudoración. Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger. Figura 74a9 Efecto de las variaciones de la temperatura interna de la cabeza sobre la velocidad de producción de calor del organismo. Obsérvese también que la temperatura cutánea establece el punto de ajuste a partir del cual empieza la tiritona. Por cortesía del Dr. T. H. Benzinger. La figura 74-8 pone de relieve el efecto de diferentes temperaturas de la piel sobre el punto de ajuste para la sudoración y revela que este punto de ajuste aumenta conforme desciende la temperatura cutánea. Así pues, el punto de ajuste hipotalámico de la persona representada en la figura aumentó desde 36,7 grados centígrados cuando la temperatura de la piel era mayor de 33 grados centígrados hasta un punto de ajuste de 37,4 grados centígrados después de que temperatura de la piel se redujo a 29 grados centígrados. En consecuencia, cuando la temperatura cutánea estaba elevada, la sudoración se inició con una temperatura hipotalámica más baja que cuando la temperatura cutánea era reducida. Es fácil comprender la utilidad de este sistema. Porque conviene suprimir la sudoración si la temperatura de la piel es baja, de otra manera, el efecto combinado de la temperatura reducida de la piel y de la sudoración provocaría una pérdida muy superior del calor corporal. Con la tiritona sucede algo análogo, como se ve en la figura 74-9, es decir, si la piel se enfría, impulsa los centros hipotalámicos hasta el umbral de la tiritona, aunque la temperatura hipotalámica continúe en el intervalo caliente de la normalidad. De nuevo, no resulta extraño entender el valor de este sistema de control, ya que una temperatura fría de la piel reduciría de inmediato la temperatura corporal, a menos que se incrementara la producción de calor.
Así pues, este efecto de las temperaturas cutáneas frías, que aumentan la producción de calor, se anticipa, de hecho, al descenso de la temperatura corporal interna y lo evita. Control conductual de la temperatura corporal. Aparte de los mecanismos subconscientes de control de la temperatura corporal, el organismo dispone de otro mecanismo termorregulador aún más potente, el control conductual de la temperatura. Cuando la temperatura interna del cuerpo se eleva en exceso, las señales de las regiones encefálicas que regulan la temperatura otorgan a la persona una sensación psíquica de sobrecalentamiento. Por el contrario, cuando el organismo se enfría mucho, las señales de la piel y quizá de otros receptores profundos inducen una sensación molesta de frío. Así pues, la persona procede a la adaptación ambiental pertinente para restablecer la situación, se traslada a una habitación caliente o se coloca una ropa bien aislada si el clima es frío. El control conductual de la temperatura es un sistema de control de la temperatura mucho más potente que el aceptado por la mayoría de los fisiólogos en otras épocas. De hecho, es el único mecanismo verdaderamente eficaz que mantiene el control corporal en los ambientes más fríos. Reflejos locales de la temperatura cutánea. Cuando una persona coloca durante un breve periodo el pie bajo una lámpara caliente, se produce una vasodilatación local y una sudoración local leve. En cambio, si se introduce el pie en agua fría, se produce una vasoconstricción local y cesa la sudoración del pie. Estas reacciones obedecen a efectos locales directos de la temperatura sobre los vasos sanguíneos y también a reflejos medulares locales canalizados desde los receptores de la piel hasta la médula espinal y de nuevo, desde esta hasta la misma región de la piel y hasta las glándulas sudoríparas. Por otro lado, la intensidad de estos efectos locales está sometida al control de los centros encefálicos de la temperatura, de suerte que su efecto general resulta proporcional a la señal hipotalámica de control del calor multiplicada por la señal local. Estos reflejos contribuyen a evitar un intercambio exagerado de calor de las zonas del cuerpo que experimentan un frío o un calor locales. La regulación de la temperatura corporal interna se altera después de la sección medular. Si se lesiona la médula espinal por el cuello, encima de las eferencias simpáticas de la médula, la temperatura corporal se trastoca de manera grave, porque el hipotálamo ya no regula el flujo sanguíneo de la piel ni el grado de sudoración del cuerpo. Esto sucede incluso aunque se conserven los reflejos locales de temperatura originados en los receptores de la piel, médula espinal y abdomen. Estos reflejos son sumamente débiles si se comparan con el control hipotalámico de la temperatura corporal. La temperatura corporal de estas personas se regula, sobre todo, por la respuesta psíquica a las sensaciones de frío y calor de la cabeza, es decir, por el control conductual de la indumentaria y del traslado hacia entornos calientes o fríos, según convenga. La fiebre significa que la temperatura corporal aumenta más allá del intervalo normal y puede deberse a alteraciones del encéfalo o bien a sustancias tóxicas que inciden en los centros termorreguladores. La figura 74-10 ilustra algunas causas de fiebre, también de temperaturas corporales inferiores a las normales. Entre otras cabe citar las enfermedades bacterianas o víricas, los tumores cerebrales y las condiciones ambientales que llegan a inducir un golpe de calor. Figura 74-10 temperatura corporal en diferentes condiciones. Modificado de Dubois E.F., Feber. Springfield. Hill, Charles y Thomas, 1948. Reajuste del centro hipotalámico termorregulador en las enfermedades febriles, efecto de los pirógenos. Muchas proteínas, productos de descomposición de las proteínas y algunas otras sustancias, en particular las toxinas lipopolisacáridas desprendidas de la membrana de la célula bacteriana, pueden incrementar el punto de ajuste del termostato hipotalámico. A estas sustancias se las conoce como pirógenos. Los pirógenos liberados por las bacterias tóxicas o por los tejidos en fase de degeneración del organismo producen fiebre en estas enfermedades. Cuando se incrementa el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador más allá del valor normal, entran en juego todos los mecanismos de aumento de la temperatura corporal, incluida la conservación del calor y el aumento de su producción.
Pocas horas más tarde, una vez que se ha elevado el punto de ajuste, la temperatura del cuerpo se aproxima a este valor, como ilustra la figura 74A11. Figura 74A11. Efectos de la variación del punto de ajuste sobre el centro hipotalámico termorregulador. Mecanismos de acción de los pirógenos inductores de fiebre, importancia de las citocinas. Según señalan los experimentos con animales, algunos pirógenos pueden actuar de manera directa e inmediata sobre el centro hipotalámico regulador si se inyectan dentro del hipotálamo e incrementan el punto de ajuste. Otros operan de manera indirecta y tardan varias horas en causar efecto. Esto sucede con muchos pirógenos bacterianos, en particular con las endotoxinas de las bacterias gram negativas. Cuando los tejidos o la sangre contienen bacterias o se produce descomposición de las bacterias, los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los grandes linfocitos granulosos citolíticos los fagocitan. A su vez, todas estas células digieren los productos bacterianos y liberan luego citocinas, un grupo diverso de moléculas de señalización de péptidos que intervienen en las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. Una de las más importantes de estas citocinas para provocar fiebre es la interleucina 1, I1, también denominada pirógeno leucocítico o pirógeno endógeno. La I1C libera a partir de macrófagos a los líquidos corporales y, cuando alcanza el hipotálamo, activa casi de inmediato los procesos causantes de fiebre y, en ocasiones, aumenta la temperatura corporal de una forma notable después de tan solo 8 a 10 min. Basta con una 10.000.000ª parte de un gramo de la endotoxina lipopolisacárida de las bacterias, que actúa en concierto con los leucocitos de la sangre, los macrófagos de los tejidos y los linfocitos citolíticos, para ocasionar la fiebre. La cantidad de I1 sintetizada como respuesta al lipopolisacárido, que induce fiebre, es de muy pocos nanogramos. Según diversos experimentos, la I1 provoca fiebre porque primero induce la síntesis de una de las prostaglandinas, en particular, la prostaglandina E2 o una sustancia análoga, que a su vez actúa sobre el hipotálamo causando la reacción febril. Si se interrumpe la síntesis de prostaglandinas con medicamentos, la fiebre desaparece por completo o, al menos, disminuye. De hecho, esta podría ser la explicación por la que el ácido acetilsalicílico reduce la fiebre, ya que esta sustancia bloquea la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Los medicamentos, del tipo del ácido acetilsalicílico, que disminuyen la fiebre se denominan antipiréticos. Fiebre causada por lesiones encefálicas. Cuando un neurocirujano opera cerca del hipotálamo, casi siempre se produce una fiebre intensa. Sin embargo, alguna vez sucede todo lo contrario, es decir, hipotermia. Esto demuestra, por un lado, la potencia de los mecanismos hipotalámicos de control de la temperatura y, por otro, la facilidad con que las alteraciones del hipotálamo modifican el punto de ajuste del control térmico. Otro estado que suele elevar la temperatura de forma prolongada es la compresión del hipotálamo por un tumor cerebral. Escalofríos. Cuando el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo se modifica de manera brusca desde un valor normal hasta otro superior, como consecuencia de la destrucción tisular, de sustancias pirógenas o de deshidratación, la temperatura corporal tarda varias horas en alcanzar el nuevo punto de ajuste. La figura 74-11 ilustra el efecto de un incremento brusco del punto de ajuste térmico hasta 39,4 grados centígrados. Como en ese momento la temperatura de la sangre es menor que el punto de ajuste del centro termorregulador del hipotálamo, se inician las respuestas habituales para elevar la temperatura corporal. Durante este periodo, la persona sufre escalofríos y siente una frialdad extrema, aunque la temperatura de su cuerpo sea incluso mayor de la normal. Por otro lado, la piel se torna fría por la vasoconstricción y se inicia una tiritona. Los escalofríos continúan hasta que la temperatura corporal se ajusta al punto hipotalámico de 39,4 grados centígrados. Entonces la persona deja de tener escalofríos y no siente ni frío ni calor.
mientras persista el factor causante de la elevación del punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador, la temperatura corporal se controlará de un modo más o menos normal, pero con un punto más alto. Crisis. Cuando se elimina de manera brusca el factor causante del aumento de temperatura, el punto de ajuste del centro hipotalámico termorregulador pasa enseguida a un valor más bajo, incluso a un valor normal, como se ve en la figura 74-11-74-11. En este caso, la temperatura corporal sigue siendo de 39,4 grados centígrados, pero el hipotálamo trataría de regularla hasta 37 grados centígrados. Esta situación se parece al calentamiento exagerado de la zona hipotalámica anterior y preóptica, que determina una sudoración intensa y un calentamiento brusco de la piel por la vasodilatación. Este cambio brusco de acontecimientos en los estados febriles se conoce como crisis. En la era preantibiótica, siempre se aguardaba con ansiedad la crisis, porque una vez vencida, el médico imaginaba que la temperatura corporal descendería enseguida. El límite superior de temperatura atmosférica que se puede tolerar depende en gran medida de la sequedad o humedad del aire. Si el aire es seco y fluyen corrientes suficientes de convección para facilitar una rápida evaporación, una persona puede resistir varias horas a una temperatura ambiente de 54 grados centígrados. En cambio, si el aire está completamente humidificado o si la persona está sumergida dentro del agua, la temperatura corporal empieza a elevarse cuando la temperatura ambiente se incrementa por encima de 34 grados centígrados. Si esa persona realiza un trabajo duro, la temperatura ambiente crítica, por encima de la cual puede suceder un golpe de calor, puede ser tan solo de 29 a 32 grados C. Cuando la temperatura corporal se eleva por encima de un valor crítico, en el intervalo de 40,5 a 42 grados centígrados, es muy fácil sufrir un golpe de calor. Los síntomas consisten en mareos, molestias abdominales, acompañadas a veces de vómitos, confusión mental e incluso pérdida del conocimiento si no disminuye rápidamente la temperatura corporal. Estos síntomas pueden exagerarse con cierto shock circulatorio por la pérdida exagerada de líquidos y electrólitos con el sudor. La hiperpirexia resulta dañina para los tejidos corporales, en particular para el encéfalo, y explica muchos de los efectos. De hecho, a veces ocurre la muerte después de tan solo unos minutos de alcanzar temperaturas corporales muy elevadas. Por esta razón, muchos expertos recomiendan el tratamiento inmediato del golpe de calor mediante la introducción de la persona en un baño de agua fría. Como esta acción suele ocasionar una tiritona incontrolable, con un aumento notable de la tasa de producción de calor, otros autores han propuesto la refrigeración de la piel con una esponja o aerosoles como medio más eficaz para el descenso inmediato de la temperatura central del cuerpo. Efectos nocivos de las temperaturas elevadas. Cuando una persona fallece por hiperpirexia, el estudio anatomopatológico revela hemorragias locales y degeneración parenquimatosa de las células de todo el cuerpo, pero sobre todo del encéfalo. Las neuronas destruidas no se pueden reponer. Por otro lado, el daño del hígado, riñones y otros órganos suele ser tan intenso que su fracaso acaba con la vida del paciente, aunque a veces solo varios días después del golpe de calor. Aclimatación al calor. Conviene que las personas se aclimaten al calor extremo. Algunos ejemplos son la aclimatación de los soldados al clima tropical y de los mineros para el trabajo en las minas de oro sudafricanas a una profundidad de 3 kilómetros, donde la temperatura se aproxima a la corporal y la humedad es casi del 100%. Una persona expuesta al calor durante varias horas al día, que realice un trabajo físico intenso, muestra una tolerancia cada vez mayor al calor y a la humedad al cabo de 1 a 3 semanas. Entre los cambios fisiológicos de mayor interés que se observan durante la fase de aclimatación, destacan la duplicación de la velocidad máxima de sudoración, el incremento del volumen plasmático y la disminución o casi abolición de la pérdida de sal por el sudor y la orina. Estos dos efectos obedecen a la hipersecreción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. Si no se trata de inmediato a una persona expuesta a agua helada durante 20 a 30 min, esta fallecerá. Casi siempre por una parada cardíaca o por una fibrilación ventricular. La temperatura corporal interna habrá descendido,
en ese momento, hasta aproximadamente 25 grados centígrados. Si se calienta enseguida a la persona, aplicando calor por vía externa, se salvará en muchas ocasiones su vida. Pérdida de la regulación térmica con las temperaturas bajas como se señala en la figura 74-10. Una vez que la temperatura corporal ha disminuido por debajo de 29,5 grados centígrados, desaparece la capacidad del hipotálamo para regular la temperatura del cuerpo. Cuando la temperatura desciende por debajo de 34,5 grados centígrados, la capacidad de regulación disminuye mucho. En parte, esto se debe a la tasa de producción química de calor por cada célula, que se reduce casi a la mitad por cada descenso de 5 grados centígrados. Por otro lado, se observa somnolencia, seguida después por coma, que reduce la actividad de los mecanismos de control del calor del sistema nervioso central y evita la tiritona. Congelación. Si el cuerpo se expone a temperaturas muy frías, se puede congelar la superficie, en un fenómeno conocido como sabañones. Este problema afecta sobre todo al lobulillo de la oreja y a los dedos de las manos y de los pies. Si la congelación tiene intensidad suficiente como para que se formen múltiples cristales de hielo en las células, se produce un daño permanente, por ejemplo de la circulación, así como lesiones tisulares locales. A menudo, después de la descongelación ocurre una gangrena y hay que extirpar las zonas de sabañón. La vasodilatación inducida por el frío constituye una protección final frente al sabañón a temperaturas próximas a la de congelación. Cuando la temperatura de los tejidos desciende hasta cerca de la congelación, el músculo liso de la pared vascular se paraliza por el frío y ocurre una vasodilatación repentina, que suele manifestarse por una rubefacción de la piel. Este mecanismo contribuye a evitar el sabañón, porque aporta sangre caliente a la piel, pero el ser humano tiene un mecanismo mucho menos desarrollado que la mayoría de los animales que viven en climas fríos todo el tiempo. Hipotermia artificial. Es muy fácil reducir la temperatura de una persona administrando primero un sedante intenso para disminuir la reactividad del centro hipotalámico termorregulador y después proceder a la refrigeración con hielo o sábanas frías hasta que descienda la temperatura. Entonces, la temperatura se puede mantener por debajo de 32 grados centígrados entre varios días y una semana o más rociando en todo momento agua fría o alcohol sobre el cuerpo. Este tipo de refrigeración artificial se ha aplicado durante la cirugía cardíaca para detener artificialmente el latido del corazón durante bastantes minutos en una misma sesión. Este tipo de enfriamiento no causa ningún daño tisular, pero retrasa los latidos del corazón y reduce mucho el metabolismo celular, por lo que las células pueden sobrevivir desde 30 minutos hasta más de una hora sin ningún flujo de sangre, es decir, mientras dura la intervención quirúrgica. Chechi